Entonces, aclarado la cuestión de cómo se escribe un intervalo y cómo vamos a escribir nosotros el conjunto de ceros, retomemos al ejemplo número 1. Nosotros tenemos los ceros, ya los vimos, es una raíz que vale menos 5, así que la escribimos entre llave. Pero el conjunto de positividad nos tenemos que concentrar en el espacio que está ocupando, ¿sí? En el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Toda esta parte de la recta, ¿sí? Y sigue hacia allá, está siendo positiva. ¿Por qué? Porque la Y es positiva. El eje Y es este, y sigue hacia arriba, y en el cuadrante 1 y 2 es positivo. Ahora, yo necesito dar la respuesta en X, en un intervalo de X. Entonces, vamos a leer de izquierda a derecha. Ya identificamos que la función es positiva a partir de acá, ¿sí? A partir de este punto que es la raíz. Arranca en menos 5, ¿sí? Yo voy a escribir menos 5, y a medida que los valores de x aumentan, nuestra función sigue siendo positiva. Entonces yo voy a escribir más infinito. Ahora, ¿escribo llave? No. Ustedes ya saben que llave se escribe nada más, se utiliza nada más para los ceros. En lo que es el conjunto de positividad y negatividad, necesitamos usar paréntesis, ¿sí? O corchetes. Y pueden hacer intercalado también. Pueden utilizar un corchete y un paréntesis, no hay problema. Evaluemos. El más infinito, ¿sí? Lo tengo que sí o sí escribir con paréntesis. Siempre el más infinito o el menos infinito irá con paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el corchete, yo les había indicado a ustedes, el corchete significa que incluye el extremo, les hago una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para incluir el más infinito? Porque significa incluir el último número. Y ustedes no pueden incluir el último número porque no existe un último número. Entonces, siempre el menos infinito y el más infinito se utilizará con paréntesis. Bien, entonces ya encontramos el motivo de por qué puse un paréntesis acá. Ahora, en el menos 5, ¿lo pongo con paréntesis o lo pongo con corchete? Bueno, necesitamos evaluar una cuestión. En menos 5, ¿la función es positiva? ¿En menos 5? A ver, una cuestión más sencilla aún. Ustedes me dijeron que en menos 5, sí, lo trabajamos juntos, en menos 5, la función es un cero, o sea que vale cero. Y el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, dicho esto, ya hemos identificado que nuestro intervalo de positividad no puede incluir el menos 5. Porque si yo incluyo el menos 5, estoy diciendo que en menos 5 la función es positiva. Y no tengo razón. En menos 5 la función vale cero. Entonces, ese es mi conjunto de positividad. Vamos ahora con el conjunto de negatividad. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar que justamente la función es negativa en el cuadrante 3 y 4, de aquí para abajo, o no, en esta parte la y es negativa. ¿Y qué pasa? La función es esta de acá, la que estamos viendo en rosa. Viene, ¿sí? De aquí y llega hasta el menos 5, para luego ser positiva. En esta parte, la función está siendo negativa. Necesitamos identificar el intervalo en x. Recuerden que es en x. Bueno, entonces vamos a trabajar de forma similar al conjunto de positividad. Necesito identificar, ¿sí? Leer de izquierda a derecha. La función en valores de menos infinito, ¿dónde anda? En menos infinito la función está como por allá abajo, ¿o no? Ni la vemos. Bueno, significa que la función en menos infinito es negativa. Tenemos un conjunto de negatividad en el menos infinito. Y como es un infinito, le ponemos paréntesis. Punto y coma. A medida que esta función aumenta los valores de x, la función empieza a subir, 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 hasta que en menos 5 tenemos un 0. Luego, la función es positiva. Entonces ya identificamos que nuestro conjunto de negatividad llega hasta el menos 5. ¿Sí? Bien, vamos entonces a trabajar con el ejemplo número 2, que tiene una cuestión parecida al 1, solo que les puse un punto agujero. En este caso tenemos a la raíz al menos 5, ¿sí? Es la única raíz que tenemos y vamos a hacer la lectura sobre el conjunto de positividad. Nuestra función está siendo positiva desde el menos 5 hacia los valores más altos de x. ¿Lo ven? Es decir, igual que el anterior, pero tenemos un problema. Cuando x vale 0, es decir, en el eje y, tenemos un punto abierto. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, lo que sucede es que nuestro conjunto de positividad se ve modificado a comparación del ejemplo 1. ¿Sí? ¿Y pero por qué? Bueno,
observen lo siguiente. Ustedes saben que en el cuadrante número 1 y en el cuadrante número 2 nuestra función es positiva. Es decir, el tramo este de acá significa que y es positivo. Y este tramo de acá también. Y vieron que yo como que pegué un salto, dije hasta acá y este tramo también. Es porque tenemos dos tramos. Y si tenemos dos tramos es porque tenemos dos intervalos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo escribimos esto? Bueno, vamos de a poco. Yo veo que el menos 5 es un 0, así que lo escribo en el intervalo con paréntesis, ¿sí? Porque no puedo incluir este número en el conjunto de positividad. Solamente lo pongo con paréntesis. Punto y coma. Y yo hago la lectura y digo, este primer tramo, ¿hasta dónde llega? Y ustedes me dicen hasta el 5, pero ¿saben qué? Es falso eso. Esto no es correcto, porque yo tengo que dar la respuesta del conjunto de positividad en función de los valores de x. Y lo que yo acabo de poner es el valor de la y. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, el conjunto de positividad en el primer tramo está yendo del menos 5 hasta el 0 de la x. ¿Entendieron? Es verdad, la función ahí vale 5, pero no me interesa el valor de la y en el punto abierto. Me está interesando saber el valor de x, así lo pongo en mi intervalo. ¿Y por qué pongo 0? Porque yo estoy viendo que el punto abierto existe en mi función en el valor de x0. Por ende, este 0 no lo puedo incluir. Y si no lo puedo incluir, ¿qué escribo? Paréntesis. Vamos con el otro tramito. Es este de acá, ¿sí? Este tramo es positivo, pertenece a nuestro conjunto de positividad. La función aquí toma valores positivos, ¿sí? Bien. ¿Desde dónde está comenzando este tramo? Y ustedes me van a decir de vuelta desde el valor 5. No, yo quiero la respuesta en x. Este tramo está siendo positivo desde el valor 0 de la x hacia los valores más altos de x. Es decir, si yo aumento x, esta función va a estar como por allá arriba. O sea que va a ser positiva. Entonces yo acá voy a escribir más infinito, ¿sí? Ya saben entonces que el más infinito nosotros lo vamos a escribir con paréntesis, porque no podemos incluir el último número, no podemos usar corchete. ¿Qué pongo en el 0? Por supuesto que usamos de vuelta paréntesis. ¿Por qué? Porque el 0, en x igual 0, tenemos un punto abierto. ¿Qué hago acá? Son dos intervalos. ¿Qué pongo? ¿Una i acá? No, 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 no. Se pone la letra U mayúscula. ¿Por qué? En la parte que yo les destaco como importante, les escribí a ustedes que en la unión de intervalos se utiliza la simbología U mayúscula, no minúscula. Y eso es útil para identificar cuando es este tramo y este tramo. ¿Se entiende? Estos dos tramos son. Bien, es como nos pasó a nosotros recién. Teníamos que el conjunto de positividad era este cachito de acá y este cachito de acá. Bien, entonces escribo U. Vamos con el conjunto de negatividad. ¿No es igual al anterior? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando la función es negativa, tiene todo este tramo. Y ese tramo se corresponde a los valores muy, muy chicos de x, que eso sería menos infinito, hasta que llega el valor de menos 5. ¿Sí? ¿Y qué pasó en menos 5? Bueno, en menos 5 la función vale 0. Así que no puedo incluirlo. ¿Sí? No puedo incluir un 0, una raíz en el conjunto de positividad. Me estoy contradiciendo. O el menos 5 hace tu función positiva, o el menos 5 hace tu función negativa, o el menos 5 hace a la función que valga 0. ¿Sí? No puedo incluirla en todos. Ya está incluido acá. Bien, conjunto de positividad en esta parábola. El conjunto de positividad, ustedes ven que está formado por dos tramos, esta rama de acá y esta rama de acá. Por supuesto, esas dos ramas se cortan, observen, en los valores de las raíces. Por eso yo les digo que esto es súper importante de identificarlo primero, porque les va a ayudar a ustedes a identificar el conjunto de positividad y negatividad. Bien, entonces vamos a identificar, perdón, el conjunto de positividad de nuestra parábola. El primer tramo tiene que ser este de acá, ¿sí? Porque yo leo de izquierda a derecha. Ese tramo, ¿sí? Es positivo, pero ¿desde qué valor de x? Bueno, si ustedes ven, y si el eje x se extendiera, esta rama estaría muy, muy alta en los valores que son muy, muy bajos de x. ¿Qué quiero decirles?
que el primer tramo de nuestra parábola es positivo desde los comienzos de los números, desde el menos infinito, ¿sí? ¿Y dónde corta el primer tramo? En el valor de -2 de la x. Recuerden que nosotros constantemente estamos dando la respuesta del conjunto de positividad, de negatividad y de ceros en x. Pero para eso observamos el eje y, ¿sí? Donde la función es positiva, en el eje y positivo. Bien, pongo unión, la U esta mayúscula, para escribir el segundo tramo, ¿sí? Del conjunto de positividad, que empieza en el 0, ajá, ¿por qué? Porque es un 0, es una raíz, ahí la función vale 0, hasta el más infinito. Perfecto, hasta acá tenemos el conjunto de positividad. Vamos con el conjunto de negatividad. ¿Qué tenemos? El conjunto de negatividad es esta pancita de acá. ¿Y entre qué valores de x está esta pancita? Entre el -2 y el 0. ¿Y qué hago? ¿Qué pongo? ¿Corchete? No, me tienen que decir que no puedo poner corchete, ¿se entiende? Tengo que poner paréntesis. ¿Y por qué pongo paréntesis? Porque si son raíces, si el -2 y el 0 es una raíz, es porque hace que la i valga 0. Y yo acá estoy trabajando con los valores negativos. Entonces, en este ejemplo número 4, nosotros tenemos la misma parábola que la anterior, pero lo que está ocurriendo acá es que antes nosotros teníamos a la raíz visiblemente. Ahora nosotros tenemos un punto agujero en nuestra raíz. En la raíz -2, que habíamos identificado acá, ahora tenemos un punto abierto, agujero. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo -2, punto y coma, 0 las raíces? No. El -2 ya no es un punto de nuestra gráfica, es un punto agujero. Los ceros se han modificado en relación al ejemplo 3, el conjunto de positividad es el mismo y el conjunto de negatividad también. El paréntesis sigue estando en el -2 y 0, pero las razones cambian. Yo pongo un paréntesis en el 0 porque es la raíz de mi función, hace 0 ahí, y yo pongo un paréntesis en el -2 porque el -2 no pertenece a mi función. En este ejemplo vemos que es una parábola al revés, ¿no? Que las anteriores. Las ramas están hacia abajo. ¿Qué pasa? Nos cambia lo que es el conjunto de positividad y negatividad. Por supuesto que las raíces también son diferentes. El conjunto de positividad es el tramo que se encuentra esta pancita, ¿sí? ¿Y en qué rango de x está? Entre el 0 y el 2. Bien, entonces ya he identificado el conjunto de positividad. El conjunto de negatividad es el primer tramo, es este de aquí, y este segundo tramo. Entonces, por supuesto que aquí tenemos una unión de intervalos. El primer intervalo, yo hago la lectura de menos infinito hasta el 0. Ambos sin incluir, ¿sí? El menos infinito ustedes ya saben que no se incluye. El segundo tramo, ¿sí? Comienza justamente en el valor 2, en el valor 2 de mi raíz, ¿sí? ¿Y hasta dónde se extiende? Se extiende hasta el valor más infinito, del 2 al más infinito. Recuerden que yo doy la respuesta en x. Acá nosotros tenemos una parábola, ¿sí? Donde no tiene conjunto de ceros y realmente todos los valores de x hacen que esta parábola sea positiva. Es decir, ustedes están viendo que la parábola en algún momento está aquí abajo del eje x, ocupando el cuadrante 3 y el cuadrante 4. No. Entonces, ¿qué hacemos? El conjunto de positividad se dice que son todos los valores de x. Pero ¿cómo se escribe esto en matemática? En matemática le agregamos una R mayúscula. ¿Sí? ¿Y el conjunto de negatividad tiene? No, no tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Conjunto vacío, ¿sí? R hace referencia a los números reales, ¿sí? A todos los números reales. Cuando ustedes quieren decir que a lo largo de todo el eje X la función es positiva, indican la R mayúscula, ¿sí? Eso identifica los números reales.